Buenos días, amada Buenos días. iglesia, ¿cómo están? Hoy iniciamos nuestro servicio de palabra de vida. Damos la bienvenida a cada una de las personas que se conectan. Damos gracias al Señor porque sabemos que esta es una oportunidad para que el Señor sea manifestado en los hogares, en las casas, en las familias. Bendecimos a cada persona que hoy se conecta, que hoy está desde su casita en cuarentena, pero en las manos del Señor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo paso a paso cómo se hace todo este cuento. Y damos gracias a Dios porque sé que Dios nos llama a hacer cosas que antes no habíamos hecho. Bendecimos en el nombre del Señor Jesús a todas las personas que se conectan en este momento. Bendecimos a los que están en el canal de YouTube, a todas las personas que se han conectado a través de la página de la iglesia. Damos gracias a Dios y yo lo invito a que usted reúna a toda su familia alrededor de la mesa, de donde esté de la sala. Yo invito aquí a las personas que con sus hijos, invito a los niños, a las mamás, a que saquen su Biblia, se reúnan en pos de la palabra que vamos a recibir hoy. Queremos que la iglesia, aunque no podamos desplazarnos a la congregación, podamos vía virtual hacer la palabra, el culto dominical, porque realmente uno extraña congregarse. Entonces damos gracias a Dios, bendecimos a todas las personas, pero esto no nos va a detener para que la palabra del Señor sea glorificada. Amén. Entonces vamos a orar y yo le invito a que agarren la mano de su esposa, de su hijo, ya que están en familia. Agárrense en la mano, vamos a orar juntos, amén. Yo invito por acá al pastor y vamos a orar, vamos a cerrar los ojos y damos las gracias al Señor. Amado Padre Celestial, en esta hora te damos gracias porque tú eres el que da, Señor, el que hace, Señor. Tú tienes todo el control aún antes de lo que pasara, Señor, de la fundación del mundo, tú tienes el control. Gracias, Señor, tú eres el alfa, tú eres la omega, eres el principio, eres el fin. Gracias, Señor, porque esta oportunidad, Señor, gracias para que podamos valorar, Señor, el amor de la iglesia, el amor a congregarnos, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo que se levante un pueblo de Dios que adore a pesar de las circunstancias, que se levante a bendecir tu nombre a pesar de las restricciones. Gracias, Señor, bendecimos los hogares que se han conectado en el nombre del Señor Jesús. Bendecimos los niños, los padres, los abuelos, Señor, guarda a los abuelos en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres el que ha dado palabra, tú eres el que ha levantado la iglesia, Señor. Gracias, en tus manos estamos, Señor. En el huequito de tu mano la iglesia está, Señor. Gracias, Espíritu Santo, te damos en esta hora. Gracias, Señor, por la palabra que vamos a recibir. Gracias, Señor, porque tú eres el que da la palabra, tú eres el que habla a la iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por cada persona que se conecta en esta mañana en el nombre del Señor Jesús. Y no deja pasar un domingo sin congregarse y recibir la palabra viva, eficaz. Gracias, Señor. Te damos la gloria, la honra en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Entonces damos las gracias al Señor. Creo que ya se han conectado varios, todavía no he podido ver. Estamos orando por personas que nos ayuden con los medios de comunicación porque estamos un poquito como quedados, pero vamos aprendiendo. El Señor quiere hablarnos en esta mañana, damos gracias por eso y yo invito al pastor a que tome la palabra y que pueda, está mandando link, está mandando para todas las personas que se puedan conectar. Entonces, ténganos paciencia, vamos aprendiendo, pero en la casa yo sé que usted ya está reunido para recibir palabra del Señor. Bendiciones, iglesia. Dios les bendiga, buenos días. Qué bueno estar en este tiempo de bendición para la familia. Gracias a Dios estamos tratando de hacer las cosas al mismo tiempo. Bueno, vamos a ver si nos podemos responder a los saludos que estén de pronto allí. Las personas que están conectándose, gracias por este tiempo, un tiempo de reingeniería cultural y social. Es un tiempo para estar en familia, pero también es un tiempo para buscar a Dios, es un tiempo para estar cerca de la presencia del Señor.
estar unidos como familia, pero también queremos decir que seguramente Dios tiene el control de todas las cosas. Esa es la confianza nuestra. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios nunca pierde el control de todas las cosas. Por eso en esta oportunidad queremos orar, queremos cantar, queremos decirte que Dios tiene el control. Dios siempre sabe lo que hace. Dios tiene el control y por eso vamos a unirnos en esta adoración. El salmista de esta canción es una persona que perdió a sus 2 hijos y lo que está cantando no lo está cantando por un asunto fortuito, es un asunto de vivencia. Este hombre se llama Samuel Hernández y dice: Dios tiene el control. Dios tiene el control. Gracias, Señor, tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Queremos vivir confiados como leones. Señor, ayúdanos a entender que tú tienes el control de todas las cosas, el control de los ángeles. Gracias por nuestras autoridades, gracias por nuestro presidente, el doctor Iván Duque, gracias por el doctor Ramiro Barragán, gracias por el alcalde, el doctor Alejandro Fúnime. Bendecimos a las autoridades sanitarias, Señor. Bendecimos a todos los entes del Estado que están, Señor, trabajando duro para contener la pandemia del coronavirus, Señor, el COVID-19. Bendecimos a los médicos porque están en las clínicas expuestos, a las enfermeras, a todo el personal que labora, Señor, en toda la parte pública, Señor, las personas que están en sus tiendas, atendiendo a las personas. Señor, oramos por ellos y pedimos la gracia sobrenatural tuya, la gracia protectora tuya, la gracia de la vida tuya, Señor, sobre todas las vidas, sobre el conductor que presta un servicio, Señor, y está en su buceta, pero también está expuesto, Señor. Pedimos la gracia tuya sobre ellos, pedimos la gracia tuya sobre los médicos, pedimos la gracia tuya sobre las enfermeras, pedimos la provisión de lo alto, los recursos, Señor, para que tú proveas, Señor. Pedimos la sabiduría del cielo, Padre, para que nuestros gobernantes tomen decisiones, medidas, Señor, con celeridad, Señor, con certeza. Padre, pedimos la sabiduría. No es fácil para ellos, para ninguno de ellos, porque es la primera vez, creo yo, en la historia que nos enfrentamos a este desafío sanitario, mundial, Señor, y pedimos la sabiduría de Dios. Ayúdanos a orar por ellos. Hoy cubrimos con oración nuestras autoridades sanitarias, cubrimos con oración nuestro presidente, nuestro gobernador, nuestro alcalde, Señor, a las fuerzas públicas, Señor, el ejército, la policía que está en las calles, Padre. Pedimos gracia sobre ellos, sobre sus familias. Padre, oramos para que Colombia, Señor, pueda vivir, Señor, en bendición y en victoria, y salga en victoria, Señor, de este desafío que hay en el mundo. No es solamente Colombia, es todo el mundo, Señor. Pero confiamos que tú siempre tienes el control de todas las cosas. Tú sabes lo mejor que haces, Señor. Tú sabes lo mejor que haces, Señor. Gracias, porque estamos en tu presencia. Gracias, Señor. Afirmamos esta mañana nuestra confianza en ti, nuestra fe en ti, nuestro amor por ti. Quizás extrañaremos reunirnos, es un privilegio que no vamos a tener, Señor, en mucho tiempo, quizás en un mes, 2 meses, no sabemos, pero eso nos invita a la reflexión, Señor, que cuando tuvimos la oportunidad, Señor, la despreciamos, la desechamos, y ahora, Señor, nos vemos en estas circunstancias. Pedimos, Señor, gracia tuya sobre los aires de Colombia. Padre, ten misericordia de nuestra nación. Nos humillamos, reconocemos que hemos pecado, que tú no has estado en el primer lugar, que ha estado en el primer lugar otras cosas. Ha estado en el primer lugar, Señor, nuestra propia vida, nuestros proyectos, nuestros sueños. Pero a ti te hemos abandonado, te hemos dejado a un lado, hemos cambiado con facilidad de prioridad y te hemos abandonado a ti.
Cuando debíamos estar orando, Señor, hicimos otra cosa. Cuando debíamos estar estudiando la Biblia, hicimos otra cosa. Cuando debíamos estar, Señor, en oración y en ayuno, Señor, hicimos otra cosa y no te buscamos. Tu palabra dice: buscadme y viviréis. Damos esa gracia infinita de buscarte, Señor. Pedimos que tú, Señor, nos ayudes. Ayúdanos, Señor, ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia, ayuda a todos aquellos que están en angustia, Señor, que están, Padre, con pocos recursos. Ayuda a esas personas que trabajan del día a día, que son independientes, Señor, y van a estar en cuarentena y no tienen cómo llevar el pan a su casa. Pedimos, Señor, la gracia, la misericordia. Pedimos por toda Colombia, Señor. Pedimos por los que están enfermos, los que están, Padre, ya con la enfermedad en las clínicas, en los hospitales. Pedimos gracia y misericordia sobre ellos, Padre. Pedimos por la sanidad pronta, la recuperación pronta de esas vidas, Señor. Intercedemos, Padre, a favor de toda nuestra nación y pedimos la gracia. Únase a ello usted, por favor, conmigo en oración por nuestra nación. Humillémonos delante del Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice la palabra, y se convirtieren de sus malos caminos, yo iré, dice la palabra, desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El asunto es con nosotros, iglesia. El asunto no es con el inconverso, el asunto es con nosotros, con su pueblo. Dios le exige a su pueblo que se humille, que lo busque, pero no solamente que ore, sino que también se convierta de sus malos caminos. Dios sabe lo que hace, pero el asunto es con la iglesia. El apóstol Pedro dice: es necesario que el juicio de Dios comience con la casa de Dios. Así que es un tiempo para humillarnos, iglesia, para buscar su rostro. No es un tiempo para decretar tontadas, no es un tiempo para decirle a Dios qué tiene que hacer. Es un tiempo para humillarnos. Si se humillara en mi pueblo, no es un tiempo para creer en fantasías o en conceptos fantasiosos. Es un tiempo para humillarnos sin negociaciones, porque Dios no negocia con el pecado y tenemos que reconocer nosotros que hemos pecado, hemos adorado a otra cosa que no ha sido Dios, hemos abandonado su presencia, hemos abandonado su santo evangelio, hemos abandonado todo aquello que Él nos ha dicho que no debíamos abandonar. Vamos a decirle a Dios que Él es el soberano, soberano Dios. Y quiero compartir una palabra. Permítame aquí que estoy un poco embolatado. Amén. Gracias, Señor. Ahí donde tú estás, levanta su mano y diga: tú eres soberano. Tú gobiernas, soberano en los cielos, soberano en la tierra. Tienes gobierno sobre todas las cosas. Dígale: mi vida está en tus manos, mi familia está en tus manos. Tú gobiernas aún el coronavirus. No hay una sola partícula, no hay una sola nanopartícula en el universo que no esté en el control de Dios. Dios controla todas las cosas. Y si Él controla todas las cosas, es Dios. Aún el coronavirus lo controla Dios. Y su pueblo puede estar en cuarentena y la muerte pasará por encima del pueblo de Dios, como ese día de la Pascua, donde la muerte pasó por encima, pero a causa de que el pueblo estaba
recogido, esperando en la gracia y la misericordia de Dios. La muerte no tocó al pueblo de Dios por la gracia de Dios, por la gracia soberana de Dios. Y el Señor, gracias. Gracias porque confiamos en ti, en tu misericordia, en tu poder. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Tú seas exaltado. Tú seas exaltado, Señor. Aleluya. ¿Sí escuchan allá? Aquí me dicen que no escuchan. Muy bien, vamos a entrar en un tiempo de reflexión de la palabra. Vamos a entrar en un tiempo de reflexión de la palabra. Elías es un hombre que se enfrentó a un periodo de crisis, un periodo donde Dios le ordenó escapar, esconderse. Y a pesar de que había tenido una experiencia de victoria, vino una época de huir, de encerrarse. Primero se encerró, huyó al arroyo de Querit, después se fue y se escondió en la casa de una viuda, y después se encerró en una cueva. Y sabes, el texto de la palabra de Dios nos dice que ahí él deseó morirse, entró en un estado depresivo. Quizás usted entre en un estado de depresión, de tristeza por lo que está pasando, de angustia. Es una emoción normal en cada ser humano. Pero hay personas que empiezan a especular un poco en la parte teológica y afirman que esto es 40 y 40, vienen nuevos tiempos. ¿Sabe? Cuando usted estudia el número 40 en la Biblia, se da cuenta de algo. Se da cuenta que cada vez que la Biblia habla de 40 días es para juicio o prueba. Ejemplo, juicio en el diluvio. ¿Cuántos días demoró Noé en el diluvio? 40 días. Pero ¿qué ocurría afuera? Juicio. Entonces son dos palabras cuando se refiere a 40 días. Prueba y juicio. Moisés dejó al pueblo solo 40 días, subió a la montaña, y en esos 40 días el pueblo se inventó otro Dios. Prueba para Israel y juicio. Después de esa prueba vino juicio, la muerte sobre la gente que había inventado un Dios. En el caso de Israel, después reconocieron la tierra 40 días, y después decidieron no entrar en la tierra. ¿Y qué hubo después? Juicio. El juicio fue 40 años en el desierto. Y para no alargarlo, Cristo fue probado 40 días. Pero después de eso no hubo un nuevo tiempo. Después de eso se da inicio al ministerio de Jesús. Así que podemos decir que aunque estemos en esta cuarentena preventiva, obligatoria, que debemos acatar todos, Dios está de cierta manera probando a su pueblo. Quizás sea una última oportunidad que tengamos. Quizás sea un tiempo, como ya dije al comienzo, de poder nosotros humillarnos, arrepentirnos, reflexionar. No es simplemente un tiempo para la familia. Aprovecha para estar con la familia, pero es un tiempo también para escudriñar nuestro corazón y poder decir al Señor que nos perdone porque hemos cambiado prioridades. Así que yo quiero decirle algo bien interesante esta mañana.
Denme un minuto mientras encuentro el texto que lo tenía en el celular. No. El primer libro de Reyes, busquen su Biblia por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo número 1 en adelante. Si usted tiene su Biblia ahí en su casa, por favor le animo a que la subraye. Y dice la palabra de Dios así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que había hecho Elías y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Habían 800 profetas, no eran 400 como dicen algunos cuando hacen malas cuentas, eran 400 de Baal y 400 de Acera, eran 800. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses si aún me añadas, y mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Lo amenazó de muerte. Y viendo pues, dice el verso número 3, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Es increíble cómo un hombre enfrenta a 800 profetas, pero le tiene miedo a una reina malvada llamada Jezabel. Y a veces viene el peligro del contagio del coronavirus, viene el desafío, guardarnos, cuidarnos, y es probable que venga el miedo también, aparezca el miedo por la amenaza que tenemos a nivel mundial. Y mira cómo este hombre de Dios entra en un estado casi que depresivo. Dice: se fue por el desierto, se aísla un día de camino, y vino, se sentó debajo de un enebro, un árbol, y deseándose morir, se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y dijo: levántate, come. Y entonces él miró, y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Qué hace Dios cuando nosotros tenemos miedo al peligro? Porque este tiempo es un tiempo donde normalmente vamos a sentir angustia, miedo al peligro. ¿Qué hará Dios? Dios va a proveer. No vas a encontrar vamos a llamarlo así, un cuestionamiento porque huyes del peligro. No, es prudente acatar las normas que nos están diciendo, es prudente, pero vamos a ver qué hace Dios cuando nosotros nos enfrentamos a los desafíos, a los peligros. Y este es un desafío enorme, este es un desafío que está en todo el mundo, no solamente somos nosotros. ¿Qué hace Dios? En primer lugar, Dios va a proveer lo que tú necesitas. Dios proveyó a su pueblo, Dios proveyó a Elías después de haber tenido una experiencia de victoria tremenda, de haber tenido un milagro tremendo, haber experimentado una victoria, una revelación tremenda. Así que Dios va a proveer para tu casa, Dios va a proveer para tus hijos, Dios va a proveer para tu familia, Dios va a proveer para tu hogar, Dios va a proveer lo que necesites, dice Pablo, conforme a sus riquezas en gloria. Mi Dios pues suplirá lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Ahora que se cierran los templos por la cuarentena, quizás como pastores nos estemos preguntando de dónde vendrán los recursos para los compromisos que tenemos. Las megaiglesias van a preguntarse de dónde vendrá para pagar la nómina. Pues el Señor nos dice en su palabra: mi Dios pues suplirá lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Queremos decirte que cuando nos enfrentamos al peligro y huimos porque tenemos miedo y viene la angustia, la ansiedad, vienen todas las emociones que nosotros experimentamos como seres humanos, Dios no te va a reprochar porque tienes miedo, pero Dios te invita a creer y a confiar en este tiempo. Dios te invita a que puedas mantener la confianza en Él. En el peor de los escenarios, Dios te puede ayudar y Él te ayuda con provisión. Dios te ayuda con provisión. Vamos a entender entonces que el Señor te ayuda con provisión. La siguiente parte del versículo es que, fíjense que dos veces Dios proveyó a la necesidad de Elías. Y este es un mensaje para el pueblo de Dios. Pueblo de Dios, Dios va a proveerte. Pueblo de Dios, Dios va a poner lo que necesitas. Amén. En este tiempo donde hay peligros, donde ya la alcaldía fijó un trabajar normalmente, pero Dios va a proveer. Él es nuestro proveedor. Podemos estar seguros, confiados que Él es nuestro proveedor. Y porque bueno, si no trabajamos, decimos no comemos. Si no trabajamos, no podemos comer. ¿Qué hacemos si no trabajamos? No hay nada de esto. Pero usted y yo no dependemos de la economía. No se dormirá el que guarda a su pueblo. No se dormirá al que sostiene con su mano. ¿Sabes? Después de que Jesús pasó los 40 días, ¿sabe qué dice la palabra? Venían los ángeles y le servían. Los ángeles le servían, aún en el peor de los escenarios, el desierto. Y vinieron ángeles y le servían a Jesús. Y no importa si el escenario nuestro es difícil, después de la prueba viene la bendición. Después de la prueba viene la provisión. Pero aún en medio de la prueba, Dios en su gracia soberana provee para nuestras necesidades. Dile a Dios que te provea lo que necesites para tu casa. Él cuida de las aves. Dice el Evangelio, ni un solo pajarito cae sin que Dios lo permita. Así que si Dios cuenta los cabellos de tu cabeza, también puedes contar que Dios va a proveerte, que Dios es el que va a proveerte. Puedes contar con la provisión de Dios en estos tiempos de crisis, con la provisión de Dios. Y los que ya tienen, por ejemplo, su mercado, hay que estar muy pendiente de los que de pronto no tienen. Debemos ser solidarios, como dijo nuestro presidente. Debemos ser solidarios, cooperativos y disciplinarios. El ABC de nuestro presidente Iván Duque. Solidarios, debemos ser comprometidos, o más bien cooperativos y disciplinados. Así que la provisión de Dios no viene solamente para ti, viene para bendecir tu casa. Quizás alguien también la necesita. Dios proveyó a Elías en el desierto. Dios proveyó a Cristo en el desierto. Los ángeles venían y le servían. Y en medio de la prueba, ahí estaba los ángeles del Señor, ahí estaba Dios guardándole de las fieras, de lo que dice la palabra en el Evangelio. Así que el Señor es tu guardador y podemos estar nosotros confiados en que Él es nuestro guardador. La palabra dice en un salmo dice, si Jehová no vigila, en vano vigila la guardia. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano todo sería el aparato del Estado. Debemos decirle a Dios, gracias por nuestras autoridades que hacen su trabajo, pero gracias porque tú estás por encima de toda circunstancia. Tenemos que entender entonces que es normal sentir miedo, es normal sentir ese tipo de circunstancias. Se pregunta usted, ¿qué hará? ¿Qué haré? No voy a trabajar, voy a cerrar mi negocio, mi empresa se va a ver afectado. Es posible que todo pare hasta el 13 de abril, si Dios lo permite así. Pero tenemos esta confianza, esta seguridad. Dios proveyó a Elías en medio del desierto. Dios proveyó en medio del desierto. Así que nosotros podemos estar seguros que Dios provee en medio del desierto. Además, tenemos nosotros que entender que
aunque se agoten los recursos, se agoten las oportunidades, Él es nuestro sustentador. Él es el que sustenta aún en el peor de los escenarios. Así que en estos tiempos, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios cuando pasamos por estos peligros, estas circunstancias, estos desafíos, una pandemia? Quizá los ciudadanos estemos preocupados por lo que pasa, pero debemos orar por nuestro presidente, debemos orar por nuestro gobernador, nuestro alcalde, para que Dios les dé sabiduría, les dé celeridad, les dé estrategias efectivas para contener el virus, la pandemia. Así que yo quiero concluir esta pequeña parte diciéndote que Dios va a proveer. Dios es nuestro proveedor y Él va a proveer. Mira que proveyó comida y bebida. Él todavía seguía en su estado depresivo, se echó a dormir, quería estar solo, era un aislamiento total de Elías. Pero vino el ángel y proveyó. A Jesús Dios le proveyó, Dios te va a proveer, Dios va a proveer. Y mira lo que el Señor hace, lo segundo que hace es recordarle su propósito. Él entra en una cueva, eso es un aislamiento. Entró en una cueva y dice que pasó la noche, el versículo número 9, el primer libro de Reyes 19:9, y se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él decía: yo he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. En un solo resumen, Elías está diciendo: estoy aquí porque estoy en peligro. Y el Señor le revela sus planes. Él revela que estaba actuando. Sal fuera, fue la orden de Dios, ponte en el monte delante, y aquí que Jehová pasaba a un grande, poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él tiene la misma respuesta: estoy aquí para protegerme. Y la directiva de Dios es: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey. Y da unas indicaciones ahí. En primer lugar, Dios está en las cosas pequeñas. ¿Qué debía aprender Elías? Que Dios estaba en las cosas pequeñas, en un silbido apacible. Y nosotros tenemos que reconocer cuántas veces Dios nos libró en las cosas pequeñas. Cuántas veces nosotros dejamos de lavarnos las manos y Dios nos libró. Cuántas veces Dios nos puso pan sobre la mesa nuestra y no nos dimos cuenta. Cuántas veces Dios no nos cuidó y nosotros nunca nos dimos cuenta. Pensamos que eran nuestras fuerzas, pensamos que era nuestro trabajo, pensamos que era nuestra inteligencia, pensamos que éramos nosotros, pero Él era el que estaba detrás de las cosas pequeñas. Ahora vamos a entender como iglesia que no es la música, que no es la danza, que no es el escenario, que no es mi iglesia, como algunos decían. No son tus ovejas, son las ovejas del Señor. No es tu iglesia, es la iglesia del Señor. No es tu rebaño, es el rebaño de Cristo. No controlas el rebaño de Cristo. El rebaño de Cristo tiene un supremo Señor, alguien por el cual Él murió, Cristo. Debemos entonces entender nosotros que Dios está ahí y tiene el control de todas las cosas. Mira, Él dice ahí: y yo haré que me queden 7,000 rodillas que no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Dios le estaba diciendo a Elías: tú no eres el único, hay 7,000 personas, 7,000 rodillas, personas que yo he separado también para mí. Esto revela que Dios está trabajando en el asunto, Dios está obrando. En medio de la crisis Dios está obrando, en medio de la cuarentena Dios está obrando. Nosotros no alcanzamos nunca a dimensionar
cómo Dios está actuando y obrando. Pero Dios está obrando. Dios le da una tarea, un propósito a Elías. Le dice, te tienes que devolver por el camino donde estuviste caminando y te tengo una tarea. Dios entonces en los tiempos de crisis asigna tareas. No dice que se quede simplemente encerrado en la casa. Habrá gente que nos necesite, habrá personas que nos requieran y debemos cuidarnos, tomar las medidas preventivas del caso, pero no simplemente encerrarnos. Dios le dio una tarea a Elías. Y en tercer lugar, cuando nosotros huimos del peligro, Dios dice, tú no eres el único, hay otras personas que también oran, también adoran. Hay un remanente que Dios está levantando aún cuando la iglesia no esté predicando. Si no predicamos cuando teníamos la libertad, mucho menos ahora. Si no compartíamos el evangelio cuando podíamos, mucho menos ahora. Ahora es un tiempo para orar más, para buscar más, para leer más. Sí, compártelo con tu familia, claro que sí, pero ahora es un tiempo para humillarnos más, para reconocer que le abandonamos, que algunas veces cambiamos el culto por otras cosas, que muchas veces aplazamos la cita por el culto, por hacer una vuelta, por hacer una gestión, por ir a hacer un mandado que podía esperar, pero Dios no. Ahora entendemos que congregarse era un privilegio. Amén. Abrazar a tu hermano era un privilegio, una bendición. Abrazarlo, vernos cara a cara, era un privilegio, era una bendición. Ahora lo extrañas. Esto es para que valoremos el hecho de congregarnos, para que tú valores tu congregación, para que tú y yo valoremos lo que es el mandato de congregarnos. Y muchas veces nosotros lo aplazamos el hecho de congregarnos. ¿Sabes por qué? Porque Dios no estaba en el primer lugar. Decíamos que amábamos a Dios, pero realmente nuestro nivel de compromiso con Él era mínimo. Ahora es tiempo de arrepentirnos de eso, de arrepentirnos y valorar la casa de Dios, valorar la libertad, valorar el mandato, valorar la iglesia, valorar nuestro hermano. Yo extraño abrazar a mis hermanos, abrazar a los niños, orar por nuestros niños, bendecirlos. Extraño ver la gente, estar con la gente, ¿verdad? Extraño que los hermanos me saluden, yo abrazarlos, sentarme con mi hermano, echar tinto, como yo le digo popularmente, ir a su casa y preguntar, saber cómo están, preguntar cómo están ellos, orar con mis hermanos. Y eso es algo que extrañamos todos hoy. Quizás Dios quiere enseñarnos que el rebaño no es nuestro, que el rebaño sigue siendo de Él. Quizás Dios quiere enseñarnos que Él es el que gobierna todas las cosas y que lo importante no era la infraestructura eclesiástica, lo importante es adorar a Dios y adorar su santa palabra, escuchar su santa palabra. Después de la tormenta vendrá la calma. Amén. Después de esta cuarentena vendrá bendición de lo alto. Quizás debemos nosotros reconocer que Él es el soberano de la tierra y encontramos en Él, cuando huimos del peligro, cuando sentimos miedo, Dios no te va a reprochar porque sientas miedo. Dios va a proveerte, Dios va a darte un propósito grande en tu vida y Dios va a hacerte entender que tú no eres el único, que hay muchas personas. Él es el que está obrando, Él está trabajando en este asunto, Él está haciendo su voluntad. Nosotros estamos limitados para entender el plan de Dios, pero Él sigue obrando, sigue actuando. Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Sabes? El templo se puede cerrar, pero la iglesia no. La iglesia nunca se cierra. ¿Podemos dejar de hacer actividades dentro de la congregación? Sí, pero podemos seguir siendo iglesia. Seguimos siendo iglesia, somos iglesia. Iglesia es más allá de las cuatro paredes, del sonido, de la alabanza, de los músicos, de las sillas, del auditorio. Va más allá de eso. La iglesia son las personas, es su pueblo, es su rebaño. Terminemos este tiempo de reflexión bíblica, de adoración,
pensando en lo siguiente, que el Señor te va a proveer. ¿Qué hace Dios cuando nosotros nos viene el miedo, el peligro? Elías huyó, se deprimió. Esa es una de las reacciones emocionales de Elías. ¿Qué hace Dios? No le empieza a criticar su estado emocional, no le empieza a decir, pero Elías viene de una experiencia gloriosa. ¿Viste cómo hice descender fuego del cielo? No, no hay Dios, no hay reproche de Dios para Elías. Hay provisión, hay propósito y hay revelación de que Él está obrando. Hay provisión, hay propósito y hay entendimiento de que Dios está obrando. Él está haciendo, dice, yo haré. Él está obrando. Oremos. Señor, pedimos gracia, pedimos que nos ayudes a entender que tú vas a proveer. Señor, oramos por las personas que trabajan del día al día, que trabajan en las calles, que son los vendedores ambulantes, Señor, que necesitan provisión. Oramos por el que, Señor, tenga en su casa, Señor, mercado y toque su corazón con la solidaridad de otras personas que también lo van a necesitar, Señor, en este tiempo. Oramos creyendo en la provisión tuya. Oramos creyendo que tú eres nuestra provisión, tú eres nuestro proveedor, el que coloca los recursos, Señor. Gracias, Señor, gracias por la mesa. Gracias. Eras y sigues siendo el que colocas pan en la mesa, que colocas, Señor, alimento. Gracias por nuestros campesinos que están, Señor, en los campos laborando duro para que la ciudad, Señor, tenga los recursos, Señor, tenga el arroz, la papa, la yuca, todos los alimentos. Gracias por la tierra que produce. Gracias, Señor, por las manos laboriosas de nuestros campesinos, nuestras campesinas, Señor, que trabajan duro, Señor. Que esto sea, Señor, un tiempo para reconocer su trabajo, Señor. Gracias por ellos. Gracias por bendecir la tierra. Gracias por enviar la lluvia. Gracias, Señor, por tu misericordia. Ayúdanos a entender que tú eres el Dios que provee en medio del desierto, en medio de las crisis, en medio de las dificultades, en medio del peligro, Señor. No importa el escenario, allá nos alcanza tu provisión. No importa si estamos en un desierto, en una ciudad, allá nos alcanza tu provisión. No importa si es lejos o cerca, allá nos alcanza tu provisión. Padre, oramos creyendo en la provisión de lo alto. Oramos creyendo, Señor, que tú, Padre, tú eres nuestro proveedor, Señor. Y oramos creyendo que tú nos darás propósito. Esto tiene un propósito. La crisis tiene un propósito. Señor, este coronavirus tiene un propósito, Señor. Esta pandemia tiene un propósito, Señor. Y ayúdanos a entender que detrás de la pandemia hay propósito de Dios. Señor, te pedimos que nos ayudes a entender que nuestra vida está en esta tierra con un propósito, Señor. Gracias porque le diste propósito a Elías y también nos das a nosotros propósitos. La iglesia, Señor, tiene el propósito de brindar esperanza al mundo, pero también anunciar arrepentimiento, juicio y misericordia, fe y esperanza, Señor, a toda la humanidad. Padre, gracias porque tú haces que tú estés trabajando, tú estás trabajando, Señor. Tú estás trabajando en las personas, en las vidas, estás actuando y obrando tu perfecta voluntad. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Bendecimos a toda la familia en Cristo, a todos los hermanos en Cristo. Bendecimos a los ministros, Padre, a los pastores que hacen una tarea desde sus casas. Bendecimos, Señor, a todas nuestras autoridades y bendecimos, Señor, la iglesia. Palabra de vida, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Dios te bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima cita, si Dios así lo permite, según su soberana voluntad. Muchas gracias a todos. Los amamos. Muchas gracias.